Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que para entrar en el reino de Dios es necesario confesarse culpable y pecador ante Él, arrepentirse del pecado y entregarse a Él para conversión por la obra del Espíritu Santo. Y ahora palabras de sabiduría, Hechos 3, 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestras más efusivas gracias por su fiel sintonía cada día para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Con nuestra presentación de hoy, arribamos al final de los ricos y nutritivos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, acerca de este interesante capítulo 3 del libro de los Hechos. Ayer abordamos los versos 13 al 20, donde Pedro rechaza la gloria y el poder de curación que la multitud quiso imputarle cuando vieron el cojo sanado. Le pone muy en claro que el autor de toda gracia y poder curativo fue y es Jesucristo, de cuya horrenda muerte ellos eran culpables. Pero además les hace entender que de esa cruenta muerte nació la fuente de agua viva en la cual encontrarían total perdón y limpieza para sus enormes pecados. Les insta a confesar sus pecados a Cristo, arrepintiéndose de ellos y convirtiéndose en cristianos por el poder de la sangre del Calvario y la obra del Espíritu Santo. En los versos restantes del 21 al 26, Pedro sigue poniendo en claro a los judíos y a todo el mundo que Jesucristo era el Mesías, que era el profeta anunciado por Moisés muchos años atrás, el Hijo enviado de Dios, que Dios Padre le resucitó, lo exaltó a su diestra y pronto volverá por segunda vez para reinar en su pueblo por 1000 años, como establecen las Escrituras, cumpliendo así todas sus fieles promesas. Escuchemos, pues, los sabios y bíblicos comentarios de Matthew Henry, hoy con el tema la sanidad de un cojo de nacimiento, parte 4, Hechos 3, 21 al 26.
Pedro, continuando su sermón, después de hacerle sentirse culpables, pecadores, en gran medida frente a Dios, los insta a arrepentirse, a cambiar de mentalidad y convertirse, darse media vuelta de cara a Dios y aceptar como Mesías ungido de Dios al que ellos habían matado. No es suficiente con arrepentirse del pecado. Hay que convertirse a Jesucristo. Hay que volverle la espalda totalmente al pecado e iniciar un proceso regenerativo bajo la guía del Espíritu Santo. Deben escuchar a Cristo según había profetizado y ordenado. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Oírle con fe, como se debe oír a un profeta, especialmente a tal profeta como Cristo, y oírle con obediencia plena en todas las cosas, dice la palabra. Arriesgamos nuestra eternidad si nos hacemos el sordo a las palabras de Jesús. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será totalmente exterminada del pueblo. Los que no quieran ser amonestados y aconsejados por el Salvador no pueden esperar otra cosa que caer en las manos del diablo, del destructor. Les dice lo que han de esperar. Si se arrepienten, le vendrá el perdón de los pecados, para que sean borrados vuestros pecados. Con el perdón se borra el pecado como si no hubiese existido, pues cuando Dios perdona, también olvida. Pero no ha de esperarse este perdón si no hay arrepentimiento. La esperanza del perdón habría de ser un gran incentivo para convertirse a Dios. Una vez perdonados los pecados, es consoladora la esperanza de ser bendecidos con el refrigerio que traerá consigo la segunda venida de Jesucristo. Ahora no le vemos, porque los retiene el cielo, pero cuando se manifieste le veremos tal como Él es. Ahora andamos por fe, la cual es evidencia de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Y cuando Él venga a juzgar al mundo, nosotros no seremos condenados con el mundo. Les dice qué fundamentos tienen para esperar estas cosas si se convierten a Cristo. Como israelitas, eran la nación favorecida por Dios más que ninguna otra. Sois los hijos de los profetas y de pacto, le dice. Era un doble privilegio. Pertenecían al pueblo del que había surgido o habían surgido los profetas de Dios y al que Dios enviaba a sus profetas, cuyas palabras se oían cada sábado en la sinagoga. Esto debía animarles a unirse a Cristo. Cuantos tenemos la Biblia, hemos de cuidar de no recibir en vano la gracia de Dios. Además, eran los hijos, es decir, los herederos del pacto de Dios que Dios había hecho con sus padres. La promesa era en primer término para ellos. Si todas las familias de la tierra habían de ser bendecidas en Cristo, mucho más sus compatriotas
según la carne. Como israelitas, a ellos se ofrecía en primer lugar la gracia del Nuevo Testamento. A ellos fue enviado en primer lugar el Redentor, lo cual les animaba más aún a esperar que si se arrepentían, a ellos les había de bendecir en primer lugar. Se pone aquí de relieve primero de dónde había recibido Cristo su misión. Dios lo ha enviado, lo había resucitado y lo había manifestado como Mesías con poder al enviar el Espíritu Santo para convencerles de pecado. En segundo lugar, ¿a quiénes había sido enviado Jesucristo? En primer lugar, para vosotros. El ministerio personal de Cristo, como el de los profetas de antaño, había estado confinado a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y por eso había prohibido a los discípulos pasar la frontera. Después de su resurrección, es cierto que habían de proclamar el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra, pero comenzando por Jerusalén. Y cuando iban a otras naciones, primero predicaban a los judíos que allí se hallaban. Lejos de ser excluidos por haber dado muerte a Cristo, fueron preferidos al ser predicado el Evangelio primero a ellos, después de la resurrección del Señor. En tercer lugar, ¿con qué fin fue enviado Cristo a ellos? Lo ha enviado para bendeciros, no para condenaros como lo merecéis, sino para justificaros. El objeto de la venida de Cristo al mundo es bendecirnos, y cuando se marchó del mundo dejó tras sí la bendición, pues mientras lo bendecía se fue alejando de ellos, dice la palabra. Por medio de Cristo es como nos envía Dios sus bendiciones, y solo por medio de Él hemos de esperar recibirlas. La gran bendición fue hacer que cada uno se convirtiera de sus maldades, pues así quedamos en disposición de recibir todas las demás bendiciones. El pecado es aquello a lo que por naturaleza nos adherimos. El designio de la gracia de Dios es apartarnos de Él y volvernos contra Él, de forma que no solo lo abandonemos, sino también lo aborrezcamos. Mis amados amigos y hermanos, que el Señor nos ayude a oír su voz, que estemos atentos al Espíritu Santo que ahora mismo nos habla, haciéndonos sentir pecadores y necesitados de su gracia. Ojalá que nos humillemos ante Él para recibir perdón y recibir la gran bendición que Dios quiere darnos a nosotros y a nuestra casa y a nuestra familia. Ojalá que así sea, que Dios les bendiga.